Hola chicos, aquí les traigo la actividad uno de la progresión 10 de pensamiento matemático 3 de Kobashi. Les comparto la pantalla y comenzamos. Bueno, esta progresión, esta actividad trata de los puntos críticos de una función como son los máximos y los mínimos y los puntos de inflexión. Bueno, mira, los puntos críticos de una función, como te decía, son los valores máximos y los mínimos. Si nosotros observamos esta función, o esta gráfica que está ahí tiene tres puntos importantes, el máximo, el mínimo y un punto de inflexión donde cambia la concavidad entre el máximo y el mínimo de la función. Si f de c es una función continua, entonces en un intervalo cerrado, que es AB, entonces tiene un valor máximo y un mínimo allí. Si c es un punto para el cual f de c es igual a cero, se llama punto estacionario, y f de c tiene una tangente horizontal, es decir, m es igual a cero. Así, C, f de C es un máximo o un mínimo, a los cuales también se les llama puntos críticos. Y el punto de inflexión, pues es como te comentaba, es el que indica el cambio de concavidad y se obtiene con la segunda derivada de la función. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos a calcular analíticamente. Encuentra los puntos críticos de f de x igual a menos 2x cúbica más 3x al cuadrado sobre el intervalo menos un medio coma 2. Bueno, esta gráfica lo que me está diciendo es que los intervalos están en menos 0,5 y 2. Bueno, ¿qué voy a hacer? Primero voy a extraer la primera derivada. En este caso, la primera derivada de menos 2x cúbica más 3x al cuadrado es menos 6x cuadrada más 6x. Luego voy a igualar esa derivada a cero y voy a despejar de aquí x. En este caso, saco el factor común, es decir, menos 6x lo puedo multiplicar por x para que me dé menos 6x al cuadrado y menos 6x lo multiplico por menos uno para que me dé 6x. De esta manera factoricé esa expresión y del lado izquierdo puedo decir que menos 6x es igual a cero, por lo tanto x es igual a cero. Del lado derecho x menos uno es igual a cero, por lo tanto x es igual a uno. Bueno, y ahí están en la gráfica los dos puntos señalados, tanto el cero como el uno. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues hay que tomar esos valores y sustituirlos en la función original para encontrar máximos y mínimos. Si nos damos cuenta, en este caso ya está encontrado el mínimo que es 0,0 y el máximo que va a ser 1,1. Pero me falta el otro punto que es el punto de inflexión. Para este punto de inflexión voy a encontrar la segunda derivada. Y en este caso la segunda derivada va a ser menos 12x más 6. Y de aquí despejo x. Y en este caso x me da 0,25. Bueno, ¿qué hago ahora? Ese 0,25 lo voy a sustituir en la ecuación original. Así, se evalúa x en 0,5 en la función original y me va a quedar que me va a quedar 0,5. Por lo tanto, ahí sería mi punto de inflexión. Bueno, en el ejemplo 2 es lo mismo, pero ahora es una función cúbica. La primera derivada va a ser 12x al cuadrado más 6x, menos, en este caso es menos 6, ahí faltó el menos 6. De aquí luego que lo que voy a hacer es voy a igualar a cero, pero me doy cuenta que puedo dividir entre 6 la ecuación y con eso se va a hacer más pequeño. Entonces me va a quedar 2x al cuadrado más x menos uno igual a cero. Yo aquí puedo utilizar la forma de factorizar el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Y entonces me queda que 2x al cuadrado más x menos uno es igual a 2x menos uno por x más uno. De aquí separo. 2x menos uno es igual a cero, por lo tanto 2x va a ser igual a uno y x va a ser igual a un medio. Del lado derecho, x más uno es igual a cero, x más uno es igual a cero, por lo tanto x va a ser igual a menos uno. Y en ese momento ya tengo los dos lugares en X en los que hay máximos y mínimos. Los voy a tomar y los voy a sustituir en la ecuación original. Mira, f de x es igual a 4 por 0,5 al cubo más 3 por 0,5 al cuadrado menos 6 por 0,5 más uno y eso me da menos 0,75 y ese es un mínimo. Ahora el otro punto que en este caso es uno lo voy a sustituir y me va a quedar que esto es un máximo y ahí está. Ahora con la segunda derivada extraigo la segunda derivada y me va a quedar 24x más 6. De aquí despejamos x y me va a quedar que x es igual a menos 0,25. Por lo tanto, ese menos 0,25 lo sustituyo en la ecuación original y me queda así. Y ese sería mi punto de inflexión. En el ejemplo 3 está muy sencillo porque solamente es una función cuadrática. Entonces la primera derivada es menos 2x más 4. De aquí entonces al despejar x me queda que x es igual a 2.
Por lo tanto, es el único máximo que tiene la función. Tomo el valor de 2 y lo colocamos en la ecuación original y me va a quedar ahora sí el valor máximo, ¿no? Y en este caso no hay punto de inflexión. ¿Por qué? Pues porque no tiene, solo es una parábola, pues no tiene otro máximo ni otro mínimo. Bueno, ahora sí nos vamos a la actividad. Eso es lo que tú tienes que hacer. Lo anterior nada más eran unos ejemplos. Entonces, dice así. Voy a encontrar, ya sabes, los máximos, mínimos y el punto de inflexión. En este caso, la primera derivada del primer ejemplo es menos 2x más 4. Sustituyo y despejo, perdón, despejo x y me va a quedar que x valdría en este caso 2. Ahora voy a tomar ese 2 y lo voy a evaluar en la función original. En este caso es 2, no es menos 2. Por lo tanto, me va a quedar 3. Entonces me doy cuenta que este es un máximo. ¿Por qué? Vas a graficar tú, me vas a mostrar las operaciones de la gráfica y vas a graficar en hojas milimétricas. Por lo tanto, con los valores de 0, 1, 2, 3 y 4. Cuando hagas la gráfica te va a salir esa gráfica. Y entonces me doy cuenta que ese máximo precisamente es ese. El inciso B está repetido. Ya lo expliqué anteriormente, entonces me voy directo. También lo tienes que entregar, obviamente. Me voy directo y me voy al inciso B, que es lo mismo, ahora me falta el punto de inflexión. Y me voy al inciso C ahora. Que sí está repetido, repito. Tengo x al cuadrado menos 4x más 2. Ese lo vas a resolver tú. Vas a graficar en hojas milimétricas con esos valores y vas a calcular la derivada. Cuando encuentres la derivada, la vas a igualar a 0. Y cuando despejes x, te va a dar igual a 2. Es x igual a 2 es 2, repito, ahí está, ahí tiene un error. Es x igual a 2 lo vas a sustituir en la ecuación original y te va a quedar que f2 es igual a menos 2. Tú vas a completar las operaciones. Y como es una parábola, pues nada más tiene ese mínimo, no tiene puntos de inflexión. Me voy al inciso D. En el inciso D tengo que encontrar la primera derivada y me va a quedar 3x al cuadrado más 6x menos 1. Por lo tanto, derivada de f de x la voy a igualar a 0. Voy a despejar x de aquí. Si se te hace complicado la forma x al cuadrado más bx más igual a 0, más c igual a 0, perdón, puedes utilizar la cuadrática general, que es esa que ya conoces. Toma los valores, los sustituyes, todo eso me lo tienes que entregar, obviamente. Y tu primer valor va a ser menos 12, va a ser menos 2,155. Tu segundo valor va a ser 0,155. Vas a graficar con esos valores de menos 3 a 1, pasando por menos 2,8, menos 2,6, etcétera, etcétera. Si te fijas, le estás dando intervalos de 0,2. Esa va a ser tu gráfica. Ahí están los máximos y mínimos. Lo que voy a hacer ahora es evaluar esos valores en la función original y ahí tendría mi primer máximo, luego tendría un mínimo y ahora el punto de inflexión. Para el punto de inflexión, repito, hay que encontrar la segunda derivada y la segunda derivada pues es 6x más 6. De aquí despejo x, entonces me doy cuenta que x valdría menos 1. Tomo ese valor de menos 1, lo sustituyo en la ecuación original y me va a quedar 0. ¿Y qué significa? Que mi punto de inflexión está en menos 1,0, que es ahí. Me voy al inciso E y igual tengo una función cúbica. Bueno, encuentro la derivada, va a ser 3x al cuadrado más 18x más 20. Cuando la igualo a 0, igual, si se te complica de otra forma, utiliza la fórmula cuadrática general. Y entonces ahí tendríamos que mi primer valor sería el menos 4,52 y el segundo valor sería menos 1,47. Obviamente tú ya la cuadrática general ya la has utilizado muchas veces en otros cursos. Entonces vas a graficar ahora, vas a graficar con esos valores de menos 6, menos 5,5, menos 5 hasta igual a 1. Y entonces ahí tendríamos esos valores, los tomo para encontrar máximos y mínimos, los evalúo en la función original. Y ahora lo que voy a hacer es calcular el punto de inflexión, saco la segunda derivada, que es 6x más 18, despejo x me da menos 3, lo sustituyo en la ecuación original y me da, ese es el punto de inflexión. Y finalmente el último ejemplo, x cuarta menos 4x cuadrada, saco la primera derivada,
que es 4x cúbica menos 8x, extraigo un factor común que en este caso es 4x y luego lo multiplico por x cuadrada para que me dé 4x cúbica y luego por menos 2 para que me dé menos 8x. De aquí mi primer valor es igual a cero. Entonces si nos damos cuenta, aquí va a tener tres valores, fíjate bien, x cuadrada menos 2 es igual a cero. Entonces x es igual a raíz de menos 2, raíz de 2, pero toda raíz cuadrada me da dos valores. Perdón, me da dos valores, un positivo, perdón, y un negativo. Entonces, menos 1,41 y 1,41. Entonces, si nos damos, vas a graficar también de menos 6 a 1 con valores de 0,5 intermedios. Entonces, ahí está mi primer máximo. Y como te decía, 1,4 positivo, 1,4 negativo, ahí están. Lo que voy a hacer ahora es voy a evaluar en la función original para saber si son máximos, si son mínimos. Ahí estaré mi primer máximo, que fue el de cero. Ahora aquí con una raíz puedes disminuir en 2 el exponente, es decir, 4 menos 2 pues me da 2 al cuadrado, y del lado derecho se eliminó este cuadrado con esta raíz, para que al final te dé ese valor, menos 4. F de raíz de menos 2 que en este caso es menos 1,41, es un mínimo, pasa lo mismo con el lado derecho, y es un otro mínimo, y finalmente me faltan los puntos de inflexión. Y en este caso, fíjate bien, puntos de inflexión que voy a hacer. Voy a encontrar la segunda derivada que va a ser 2x al cuadrado menos 8. De aquí despejo x y otra vez me da otra raíz. Entonces, un positivo y un negativo. Ahora vamos a sustituir esos valores, el positivo y el negativo, en la función original. Y ya tengo mi primer punto, que es mi primer punto de inflexión, que es ese. Y mi segundo punto, que es mi segundo punto de inflexión, que es precisamente ese. Y bueno, chicos, pues ese sería la segunda, la actividad uno de la progresión 10. Para esto, hasta aquí le dejamos y nos vemos en la clase, chicos. Saluditos.